Bueno, vamos a resolver ejercicios de final. Resolvemos el ejercicio que indica que sea S la superficie de ecuación y cuadrado más z cuadrado igual 4 en el primer octante, con x más y menor o igual que 2. Calcular la circulación del campo f de x y z, cuyos componentes son xy y z, a lo largo de la curva frontera de sigma, aplicando el teorema del rotor. Nota: la circulación deseada es con la orientación ABCA, siendo A el punto 202, B el punto 020 y C el punto 002. Bueno, como en todos los ejercicios y como ya he comentado previamente, es conveniente realizar un gráfico para poder identificar la superficie, sigma, y su curva frontera, que es la curva a lo largo de la cual hay que realizar la circulación pedida. Bueno, vamos a hacer aquí al costadito lo que sería la secuencia de la gráfica. Tenemos entonces la terna. La superficie y cuadrado más z cuadrado igual 4 es un cilindro circular recto de eje X, por lo cual voy a considerar el eje X como el eje vertical para poder graficar el cilindro en la posición que habitualmente uno lo ubica. Los cilindros circular rectos en general los ubicamos en posición vertical. Por lo tanto, acá va a estar el eje Y y aquí el eje Z. Como dice primer octante, voy a graficar solamente el primer octante. Entonces, este cilindro y cuadrado más z cuadrado igual 4, como dije antes, es un cilindro circular recto de eje X, cuya directriz es la circunferencia y cuadrado más z cuadrado igual 4 en el plano YZ, o sea, una circunferencia con centro del origen y radio 2. El cilindro va a ser más o menos una cosa así. Tengo entonces esta superficie cilíndrica. Pero además indica que x más y tiene que ser menor o igual que 2. X más y igual 2 es un plano paralelo al eje Z, que corta, cuya traza en realidad con el plano XY es la recta x más y igual 2. Este cilindro entonces, indicamos aquí, es de radio 2. Y el plano entonces va a ser un plano, esta va a ser la traza, es un plano paralelo al eje Z. Aquí también tendría que haber otra línea, cualquier cosa la indicamos así, que corta al plano ZY. Este sería el plano x más y igual 2. Como indica x más y menor o igual que 2, va a ser de los planos, de los puntos respecto del plano x más y igual 2 hacia el origen. Esto que acabo de graficar, esta curva que estoy indicando con el lápiz, sería el corte entre el plano y la superficie cilíndrica. Recuerden que ya hemos conversado en otras ocasiones sobre esto. Los cilindros circulares, cuando están cortados con planos inclinados, dan elipses. Este corte sería un cuarto, como estamos en el primer octante, sería un cuarto de la elipse que correspondería al corte total. Bueno, entonces, como decíamos antes, x más y menor o igual que 2 corresponde a los puntos que están de este plano hacia abajo, por decirlo de alguna manera. O sea que la superficie termina siendo este trozo de cilindro que estoy indicando acá, que es el mismo que está graficado aquí a la izquierda, sombreado en rayas grises. La circulación hay que calcularla a lo largo de la frontera de sigma. La frontera entonces va a ser esta curva que limita la superficie sigma, que está indicada en el gráfico en un color negro un poco más oscuro. Entonces nos piden calcular una circulación, es decir, una integral de línea, pero aplicando el teorema del rotor. Entonces, como escribimos aquí, la circulación a lo largo de la curva C, que es la curva, como hemos denominado, la curva frontera de sigma, va a ser igual al flujo del rotor del campo F a lo largo de sigma. Vamos a tener que trabajar con este flujo del rotor porque nos piden calcular la circulación aplicando el teorema del rotor. Bueno, lo que primero calculamos entonces es el rotor del campo. El rotor de F es nabla vectorial F, aquí está hecha toda la operatoria. El rotor termina siendo el vector 0, 0, menos x. Volviendo a los cálculos, el flujo del rotor a través de la superficie sigma va a ser el flujo del campo 0, 0, menos x. El versor normal lo vamos a obtener, como en los casos en los que trabajamos con las superficies dadas en forma cartesiana, vamos a identificar la superficie como una superficie de nivel
y evaluamos el normal como el gradiente de ese campo vectorial que determina la superficie como superficie de nivel, bueno, dividido la norma porque se trata de un versor. La superficie de nivel va a ser esta que estoy indicando subrayada aquí en rojo. Como la superficie a evaluar, sigma, es una superficie cilíndrica, nos queda y cuadrado más z cuadrado menos 4 igual 0, su ecuación como superficie de nivel. Por lo tanto, el normal va a ser el gradiente de g, que está compuesto por sus derivadas parciales, en este caso derivada respecto de x0, derivada respecto de y 2i, derivada respecto de z 2z, dividido la norma, que en este caso resulta ser la raíz de 4i cuadrado más 4z cuadrado. Indicamos entonces aquí el rotor multiplicado escalarmente por el normal. Hacemos este producto escalar y nos queda la integral sobre sigma de menos 2xz sobre la raíz de i cuadrado, de 4i cuadrado más 4z cuadrado diferencial sigma. Debemos transformar esta integral de superficie en una integral doble a los fines de resolver el cálculo. Por lo tanto, tendremos que proyectar la superficie sigma en alguno de los planos coordenados para poder seguir trabajando. Vuelvo al gráfico. Respecto de esta superficie sigma, el único plano coordenado en el cual la proyección no sirve para poder trabajar integrales dobles es en el plano IZ. En este plano coordenado la proyección sería simplemente esta curva que estoy indicando ahora con el cursor, que no va a tener área. La proyección más sencilla, me parece a mí, corresponde a la del plano XY, que es este triángulo, que trasladado a un gráfico aparte es este triángulo que se indica aquí a la derecha, donde la recta borde del triángulo es la recta x más y igual 2, que resulta la traza del plano sobre el plano del plano x más y igual 2 sobre el plano XY. Entonces, sobre este recinto D, que es el recinto de proyección, vamos a trabajar la integral doble. Vuelvo a lo que estábamos previamente. Entonces ahora es integral doble sobre el recinto D del argumento de integración que nos había quedado, y tenemos que transformar el diferencial sigma para evaluar el diferencial que corresponde a las integrales dobles. Como vamos a proyectar en el plano XY, queda diferencial X, diferencial Y. Este factor que aparece aquí es el factor que arregla, entre comillas, los diferenciales, del diferencial de superficie a diferencial de integrales dobles. Aquí teníamos entonces la raíz cuadrada, vuelvo a bajar para que se vea la función g, sería la raíz cuadrada de g' de x cuadrado, que es 0, más g' de y cuadrado, que es 4i cuadrado, más g' de z cuadrado, que es 4z cuadrado, y como están diferencial x y diferencial y, sobre el módulo de g' de z, que es 2z. Entonces esto es lo que arregla el diferencial de superficie, arregla entre comillas. Bueno, se cancelan las raíces cuadradas, se simplifican también algunos de los factores. El módulo de 2z, como estamos en el primer octante, va a ser 2 por z, porque son todos valores positivos. Y en definitiva queda la integral doble de menos x, diferencial y. Al tratarse de un triángulo, los límites de integración se realizan en coordenadas cartesianas sin ningún conflicto. Vuelvo al recinto. Si dejamos, por ejemplo, la x constante, la x va a ir entre 0 y 2, y la y va a ir entre 0, vamos a hacer las flechas, entre 0 y esta recta, es decir, entre 0 y 2 menos x. Como se indica acá entonces, la x entre 0 y 2, y la y entre 0 y 2 menos x, nos quedó el integrando menos x. Bueno, haciendo todos los cálculos, el resultado de la integral es menos 4 tercios. Para completar el ejercicio, tenemos que verificar que hayamos circulado correctamente la curva. Nosotros en ningún momento trabajamos con la circulación de la curva, pero sí trabajamos con el versor normal. ¿Qué pasa en el teorema del rotor? El sentido de circulación induce un normal. Tenemos que ver si el normal que nosotros estuvimos utilizando se corresponde con el sentido de circulación pedido. Caso contrario, el resultado que nosotros obtuvimos habrá que cambiarlo de signo, porque tendríamos que haber orientado la superficie con el normal opuesto al que estuvimos utilizando. A ver, la orientación que se pide es A, B, C, A. El punto A es el 2, 0, 2, es decir, que está ubicado aquí, como se indica en la gráfica. El punto B es el 0, 2, 0, está ubicado aquí. Recuerden que están los ejes cambiados de lugar.
y el punto C, que es el 0,02, es este punto C que se indica acá. La circulación entonces está acá marcada en el gráfico con esta gran flecha, en este sentido. Para circular en este sentido, el normal es el que se está mostrando aquí en el gráfico. Tenemos que ver si el normal que nosotros elegimos efectivamente responde a esta orientación que es la pedida en el ejercicio. Vamos a evaluar, por ejemplo, el normal en un punto cualquiera, a ver si se corresponde con el normal obtenido de acuerdo al pedido del enunciado. Por supuesto acá en el origen no, el origen no pertenece a la superficie, podríamos evaluarlo en el punto 002, por ejemplo. El normal en el punto 002 va a ser, reemplazando aquí, va a ser 0, 0, 1, haciendo todos los cálculos, porque aquí quedaría 4 y aquí nos quedaría también 4 cuando hacemos los cálculos, por lo tanto el versor es el 001, es decir que el versor va a estar en este punto indicando hacia ese sentido. Por lo tanto el normal que nosotros elegimos se corresponde con el sentido de circulación pedido en el ejercicio. Resolvemos otro ejercicio de final. Acá dice, sea de la región del plano para la cual queda definido este campo escalar como un campo escalar real. Calcule el área de D aplicando integrales de línea. Cuando nos piden calcular un área aplicando integrales de línea, estamos trabajando con una aplicación geométrica del teorema de Green. Bueno, en principio, como siempre, graficamos el recinto sobre el cual tenemos que trabajar. Para que este campo quede definido como un campo escalar real, al ser un producto de dos raíces cuadradas, los argumentos de las raíces tienen que ser en ambos casos mayores o iguales que 0, que es lo que se indica aquí. X cuadrado más y cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, y 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado también mayor o igual que 0. Realizando los cálculos correspondientes y los despejes correspondientes, las inecuaciones que quedan para determinar el recinto al cual hay que calcularle el área es x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1 y x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 2 menor o igual que 1. En el primer caso, el borde, digamos, del recinto, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, indica una circunferencia con centro en el origen y radio 1. La segunda ecuación, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 2 en el igual a 1, indica una elipse con semiejes 2 y raíz de 2. Aquí está entonces graficada la circunferencia con centro en el origen y radio 1 y la elipse con semiejes 2 y raíz de 2. Como dice x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1, respecto de la circunferencia con centro en el origen y radio 1 son los puntos que están por fuera de esa circunferencia. Y en el caso de la elipse, al decir menor o igual que 1, son los puntos que están por dentro de la elipse. El recinto entonces queda, este recinto que está rayado aquí en la figura, por fuera de la circunferencia y por dentro de la elipse. Vamos a tener que calcular el área de este recinto aplicando el teorema de Green. Por supuesto no va a ser el teorema de Green el original, sino el que corresponde a recintos que son múltiplemente conexos. Este es un recinto con un agujero, por lo tanto no es simplemente conexo, pero de todas maneras se puede aplicar el teorema de Green. Para el cálculo de área, entonces, planteamos primero la situación de que el cálculo del área va a ser la integral de la función 1 y respondiendo a lo que ya hemos resuelto en otras ocasiones, necesitamos que Q' de x menos P' de y, que va a ser el argumento de la integral doble cuando apliquemos el teorema de Green, tiene que valer 1. En este caso yo elijo siempre la situación más fácil y más cómoda para trabajar después. Si Q' de x es igual a 1 y P' de y es igual a 0, se verifica esta resta, y para estas opciones elijo que Q de x sea la función x y P sea la función 0, que verifican estas derivadas que se necesitan, para lo cual la resta de ambas de 1. Entonces, en este caso, el área se puede escribir como la integral sobre C sub 1 en sentido antihorario de este campo 0x menos la integral en sentido antihorario de C sub 2 del campo 0x. Esto de restar las circulaciones tiene que ver con la aplicación del teorema de Green para recintos múltiplemente conexos.
Yo llamé C sub 1 a la elipse y C sub 2 a la circunferencia. Bueno, para hacer entonces todas estas dos integrales de línea sobre C sub 1 y sobre C sub 2 necesitamos parametrizar ambas curvas. La parametrización de la circunferencia es g de t igual coseno de t seno de t con t entre 0 y 2pi. Para la elipse realicé unos cálculos sencillos. X cuadrado sobre 4 se puede escribir como x sobre 2 todo al cuadrado, por lo cual x sobre 2 lo nombré como coseno de t. E y cuadrado sobre 2 se puede escribir como y sobre raíz de 2 todo al cuadrado, por lo cual y sobre raíz de 2 lo nombré seno de t. En este caso entonces la parametrización para la elipse es f de t igual 2 coseno t raíz de 2 seno de t con t entre 0 y 2pi. Siempre que identifiquemos la componente x con el coseno y la componente y con el seno, como hicimos acá en la elipse y como hicimos en la circunferencia, el sentido de circulación va a ser antihorario, que es el sentido pedido en el teorema de Grimm. Bueno, entonces continuamos. Esta integral se continúa aquí. Tenemos entonces la integral entre 0 y 2pi del campo vectorial 0x aplicado en el primer caso sobre la curva C sub 1. Para la curva C sub 1, que es la elipse, x es 2 coseno de t. Por lo tanto, el campo va a ser 0, 2 coseno de t. El diferencial de arco vector, que es esto que está aquí, es la derivada de la función que describe la curva por el diferencial de la variable. La derivada de esta función vectorial BF es menos 2 seno de t raíz de 2 coseno de t por diferencial t. Y restamos la circulación para la curva C2 en sentido antihorario. En este caso el campo 0x aplicado sobre los puntos de la curva C2 va a ser 0 coseno de t por el diferencial de arco vector, que es esta expresión que indicamos aquí, que es el vector derivado g' menos seno de t coseno de t por el diferencial de la variable. Bueno, en ambos casos realizamos los productos escalares que se indican. Para la primera integral ese producto queda 2 raíz de 2 coseno cuadrado de t diferencial de t, y para la segunda integral queda coseno cuadrado de t diferencial de t. En ambos casos las integrales entre 0 y 2pi. Bueno, se realizan todos los cálculos y el resultado del área es 2 raíz de 2 menos 1 pi. Como siempre, hay que verificar que el área sea un número positivo, como lo es en este caso. En caso de que fuera negativo o nulo, revisar porque hay algún error que hay que corregir.